pues de Leticia ya la conocéis todos. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña, una introducción sobre el libro que presenta Leticia. En primer lugar quisiera resaltar cuáles han sido las condiciones en las cuales Leticia ha gestado este libro, que al igual que el anterior, Dime que me deseas, que era un libro de relatos eróticos, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de cómo Leticia ha empleado sus esfuerzos y sus afanes para sacar adelante estos proyectos literarios, pues en unas condiciones complicadas, porque lógicamente tiene que atender el bar, tiene que compaginar la gestión del bar con algo que es muy íntimo, muy personal, como es la creación, en este caso la creación literaria, y esto ya solo merece un elogio. Pero es que además hay otra circunstancia que me parece importante, que es el hecho de que con el anterior libro y sobre todo con este, Leticia ha tenido una acogida editorial bastante importante. Hay muchos autores que se pasan escribiendo toda su vida y no tienen el privilegio de publicar ni de editar, y Leticia ha conseguido con este libro tener muchas ofertas editoriales, lo que da una idea por sí mismo de su capacidad y talento. Tengo que decir que la primera vez que leí el libro me fue difícil abstraerme de la voz de Leticia, grave y argentina, que se filtraba por todos los poros de la historia, sus cadencias y sus ritmos. Muchos amigos, algunos de los que estáis aquí, le hicimos a Leticia observaciones respecto a que suprimiera determinados argentinismos y americanismos que podían suponer un obstáculo para el lector medio español. No es que estuviera mal escrito, ni mucho menos, pero lógicamente los españoles nos identificamos mucho más con una determinada forma de leer y de escribir. Después de volver a leer la novela, porque yo he participado en algunas cuestiones de aportación de ideas, Leticia debatía conmigo algunos de los capítulos, esto lo he hecho también con algunos de vosotros, yo no me podía abstraer de que era ella la que estaba contando esta historia. He tenido que leerla un par de veces por lo menos, hasta que he logrado encontrar una voz neutra que me permitiera abordar el libro desde una cierta, no indiferencia, pero sí objetividad. Y la verdad es que la percepción de la segunda y tercera lectura ha sido para mí sorprendente, porque entiendo que lo que hace con este libro es abordar de una manera novedosa el género negro desde la emoción y desde el sentimiento. En relación a la obra, habéis podido ver además en el cartel, pero es cierto, la novela se estructura en torno a una primera y una tercera persona, lo cual, ya se ha hecho y se hace, es un recurso literario, pero en este caso, como un poquito más adelante os voy a comentar, creo que merece la pena comentarlo. Es una novela breve, 180 y tantas, ¿no? 180 y tantas páginas, y como se dice vulgarmente, es de esas novelas que se leen de un tirón, y la facilidad de la lectura viene dada por el estilo de la creadora, que nos sumerge en un mundo que para nosotros es conocido, que es el mundo de la novela negra, que es un territorio bastante difuso, porque la novela negra se ha intentado definir cuáles son sus coordenadas y hasta ahora creo que no se ha conseguido. Esta obra pertenece al género policíaco denominado de comisaría o de equipo de investigadores. Inmediatamente al manifestar esto, creo que pensamos en series como CSI o Mentes Criminales, nada más lejos de la realidad. Si esta novela bebe de alguna fuente, en el caso de la Mantis se ascribe a aquellas novelas corales, como son las que, yo os haría algunas pequeñas citas, no sé si los conoceréis, pero por ejemplo, Mainz Oval y Per Valo, que son dos autores suecos que en los años 60 y 70 crearon el género negro escandinavo, que luego posteriormente en los 90 y 2000 explotaría con el fenómeno Millennium. O por ejemplo, se ascribe también a las novelas de Petros Markaris, o de La Sicilia de Montalbano, o Ed McBain y su imaginaria ciudad de Isola y del Distrito 87. Es decir, se trata de policías profesionales, desprovistos de glamour y apegados a la realidad, con problemas cotidianos y dificultades de todo tipo a la hora de abordar su trabajo. No estamos, por tanto, ante el omnisciente detective que se nos podría venir a la cabeza
tipo comisario Maigret o Sherlock Holmes o Hércules Poirot, con facultades excepcionales y dotado de poderes de razonamientos al alcance de pocos seres humanos. Estamos ante un trabajo policial sucio, ingrato, de personas imperfectas que se equivocan, que están sujetas a prejuicios y errores de cálculo, pero que merced a su laboriosidad, su sentido de la responsabilidad, resuelven los casos que se les plantean. Hay dos aspectos de la novela que me llaman poderosamente la atención. Uno es estilístico y el otro de contenido. El estilístico podría resumirse, en mi modesta opinión, en el uso de frases cortas, en una gramática sintética y escueta que, lejos de empobrecer el relato, lo dota de una gran agilidad. El ritmo vertiginoso, dirían algunos críticos clásicos. La otra cuestión es que esa brevedad sintética y léxica logra de manera sorprendente sumergirnos en espacios, en ambientes, en atmósferas, de manera inmediata. Y no solo sucede en cuanto a la fisicidad del relato, sino en cuanto a la caracterización de los personajes. Así, en unas pocas líneas que resaltan y que restallan como un látigo, se nos describe un entorno y unos personajes cuando a lo mejor otro autor necesitaría de mayor prolijidad o barroquismo para sumergirnos en la historia. Finalmente, ya para no cansaros y aburriros, deciros que la resolución de la trama, desde mi punto de vista, es coherente y verosímil y nos deja la sensación de eso que decimos muchas veces cuando leemos un libro o vemos una película: me he quedado con ganas de más. Quería resaltaros, ya sí que esto sí que es lo último, cuál es, a mi juicio, lo que llamaban antiguamente el leitmotiv de la novela. Más allá de la intriga de quién mató a quién o por qué, o de los juegos habituales del género, interrogatorios, forenses, procesos de investigación y deducción, lo que dota, desde mi punto de vista, a esta obra de una enorme originalidad es que su motor lo constituyen las pasiones, el amor, los tormentos personales, que son aquí tratados con delicadeza y sin caer en el defectismo que suele ser habitual en otras obras. Y hablo, por ejemplo, concretamente, por poner un simple ejemplo, de una novela como La chica del tren, que ha tenido muchas ediciones, que ha sido un éxito editorial, que se ha llevado al cine recientemente, en donde, desde mi punto de vista, se nos manipula, llevándonos hasta un punto casi de engaño. Aquí no hay manipulación, hay juego de seducción entre el lector y el autor, y un vaivén de emociones sutil y desgarrado que concluyen, desde mi punto de vista, en uno de los finales más emocionantes que yo haya leído en una obra de este género. Espero que el comisario Julián Piedrahita y sus detectives tengan continuidad para que Leti pueda profundizar en sus almas y, de paso, entretenernos como solo hacen los buenos contadores de historias. Nada más, y cedo la palabra. No habíamos pactado absolutamente nada. Yo no quería saber lo que él pensaba, más allá de las conversaciones que teníamos todos los días sobre este tema. Bueno, nada, yo no voy a hablar de mi libro. Pero sí agradecer muchísimo a todos. Pero dile a mí lo que baje. Agradecerle a todos, absolutamente a todos, la presencia, y por supuesto agradecerles porque son el leitmotiv de mis ganas de seguir escribiendo, que es mi gran pasión. Quiero agradecer a Chus especialmente porque me ha ayudado, igual que mi madre en Madrid, o sea que me ha ayudado fundamentalmente con la gramática y con los argentinismos. Mi madre no, pero Chus sí. Y luego, bueno, Mariano, qué decir, yo elegí 3 personas para que me lo lean previamente. 2 que sabía que iban a ir a la gramática, una que iba a ir al argentinismo y el otro que iba a ir a la trama, que era lo que me interesaba. También poder hablar con él y de lo que es verosímil. Ustedes saben que yo no soy muy equilibrada, con lo cual la verosimilitud era algo que me preocupaba. Y luego también agradecer fundamentalmente a Antonio Sánchez, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero es el inspector, es el jefe inspector de homicidios de Madrid. Hay 2 solamente, él es uno, y me ayudó muchísimo en la elaboración de los aspectos técnicos, que uno ve muchas películas, lee muchos libros sobre este tema, pero la realidad es la realidad.
y él me ayudó a saber cómo eran las técnicas de investigación, cómo se hacía la recogida de pruebas, incluso hasta en la parte de autopsias, que es un capítulo importante. Me ayudó muchísimo, la verdad, y le tengo que agradecer infinitamente. Y luego en lo personal, yo le quiero agradecer, bueno, a Germán, a mis hijos, pero sobre todo y fundamentalmente a Emilio, que es, ¿qué decir? Bueno, es mi pierna, mis brazos, mis manos y mi cable a tierra permanentemente. Es que me dice, no pasa nada, para adelante y para adelante siempre. Y me apoya incondicionalmente, aunque no los lea después, da igual. Incondicionalmente siempre, 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 nada. Y con respecto al libro, decirles que habrá más. Que por supuesto Julián Piedrahita, claro, yo también agradecí en el libro, no me quiero olvidar, y con esto termino, a Julián y Laura Piedrahita, que son los dos personajes centrales del libro, porque en realidad, ayer lo decía en confianza con un grupo que estaba de gente, yo a Julián Piedrahita lo quiero. Es un hombre que quiero, porque es un personaje, pero que a mí me permite encontrar un camino de evasión en el que la paso muy, muy, muy bien. Y doy gracias a Dios de haber encontrado ese camino de evasión y de haber encontrado en la escritura nuevamente la posibilidad de salir de una realidad que tenemos todos, que nos agobia a todos, pero no todos encontramos una actividad o una cosa que realmente nos haga feliz. A mí escribir me hace feliz. Escribo desde muy pequeña, pero siempre, siempre lo he hecho por encargo. Digamos, en Argentina he escrito 2 libros para una editorial en la que trabajaba, pero de autoayuda. Y obviamente no es algo que me haya gustado escribir, es algo que hice por trabajo, y escribí sobre vidas pasadas, sobre interpretación de sueños. Perdón. Y ya en Madrid escribí un libro que me hizo mucha ilusión, pero que también era parte de un encargo para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sobre el refugio y asilo en la época de Aznar. Era un libro basado con prólogo de Eduardo Galeano, maravilloso, basado en entrevistas a refugiados políticos, y a mí me gustó mucho hacerlo, pero era parte de un guión que no era mío. Yo colaboré en ese proyecto, pero no era mío. Y hace 1 año y 3 meses, no sé por qué, dije no sé por qué, como todas las cosas que hago, volví a escribir. Y volví haciendo un cuento, simplemente un cuento erótico. Aquí está Anita, que lo leyó, una de las que lo leyó, Marina, que gracias a Dios vino, que fue, creo que la primera persona que leyó ese cuento erótico, Chus, Eva y Mariano, por supuesto. Y fue un juego, y para mí fue un juego. Y me la pasé maravillosamente. Tuve muchísima suerte con ese juego, que encontró acogida, le gustó a la gente, y ya me animé. Y no quiero perder esa faceta. Ahora tengo otra editorial, la cosa va cada vez mejor y se supone que en el tercero va a ir mejor. Pero no quiero perder esa beta de juego, de lo que representa para mí escribir como un juego, no como un trabajo, sino como un juego, en el que me la paso bien, en el que me evado de determinada realidad que a veces nos agobia, y vuelvo a repetir, súper agradecida de haber encontrado el camino. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Ahora vamos a poner un vinito y algo de comidita y nos la vamos a pasar bien, y voy a firmar libros, por supuesto. Making me fall, making my heart stop and start to tremble uncontrollably. Let my eyes see fear make desire, keep those who long apart.